Absolutamente todo lo que debes saber sobre las cuevas de azufre en Minecraft Bedrock, incluido el nuevo bioma, bloques y mobs. Comenzamos. ¡Espera, no! Bueno, lo primero que necesitamos hablar es sobre el bioma. Este bioma está prácticamente hecho de bloques de azufre y cinabrio. Tiene tonalidades amarillas y rojas. También encontraremos las estalactitas y estalagmitas de azufre, que son como las normales, pero la única diferencia es que estas no gotean líquido. Y no tampoco doblan el daño de caída, como si lo hacen las estalagmitas. También encontraremos el mob cubo de azufre, pero hablaremos más adelante de él. En la superficie nos podemos encontrar los géiseres, que emiten esta columna de gas a la superficie. Estos géiseres nos indican una cueva de azufre debajo y está hecho de toba, cinabrio, azufre y granito. Además tiene el azufre potente aquí, que es lo que produce esta explosión. Si nos paramos en ella seremos elevados. Este azufre potente tiene un bloque de magma debajo, que es lo que hace que produzca la explosión. Si bajamos justo debajo de un geyser encontraremos una cueva de azufre justo debajo. Son un buen indicador, pero también están las piscinas de azufre, que se generan en las cuevas. Tienen también azufre potente, que es lo que hace que en el agua aparezca el gas tóxico. Cuando entramos a esta piscina nos dará el efecto de náuseas automáticamente y solo se quitará si nos salimos por completo de la piscina. Ahora vamos a ver los bloques. En este tenemos varios sets de bloques de azufre, que tienen una variedad de escaleras, losas y muros. También está el azufre potente, ya hablamos de él, y se craftea utilizando 9 bloques de azufre normal. Este tiene varios usos. El uso de sacar gas nocivo a la superficie si está bajo de agua, pero no solo eso. Si ponemos un bloque de lava debajo, este emitirá un geyser infinito, permitiéndonos hacer ascensores infinitos. También nos impulsarán, obvio, pero mientras más agua pongamos encima, hasta 4, más alta será esta columna de gas y así los ascensores tendrán mucha más distancia. También tenemos las variantes de azufre pulido, la variante de azufre cincelado con esta cara de cubo de azufre y también las variantes con el ladrillo de azufre. Recuerda que puedes conseguirlas si vas a un cortapiedras y lo pones aquí para obtener todas las variables posibles. También tenemos las mismas variables en el bloque de cinabrio. Pulido, normal, el cincelado tiene este diseño de araña. También se consiguen si vamos a un cortapiedras y lo ponemos ahí también. Así obtendrás las variantes posibles. También está el nuevo disco de música Bounce. Se consigue si una mina abandonada se cruza con una cueva de azufre, pero dejaré que ustedes lo escuchen. Antes de seguir con los mobs, recuerda suscribirte y darle like al video. También hazlo si quieres que haga videos haciendo trucos con estos nuevos bloques que salieron. El mob es el cubo de azufre. Es un mob bastante curioso, que tiene una habilidad muy especial. Es un mob pasivo, que no dropea absolutamente nada si lo matamos. Solo generará 2 cubos de azufre más pequeños. Pero este es tan singular porque le podemos meter bloques adentro, sí, y así se quedarán completamente estáticos. En este estado no podrás hacerles daño si los atacas, ni tampoco con las pociones. Solo si les prendes fuego empezarán a recibir daño y se eliminarán después de unos segundos, soltando el bloque que tenían adentro. Pero no necesitamos hacer eso para soltarlo, ya que podemos recortar el bloque usando unas tijeras sobre él. También podemos intercambiar el bloque usando otro en su lugar. Podemos, por supuesto, transportarlos. Si usamos un cubo en ellos, podemos llevarlos, tengan un bloque adentro o no. Esto puede ser un truco útil para duplicar objetos en creativo, ya que solo tenemos que recoger uno con un bloque y ponerlo tantas veces como queramos. Luego solo debemos irlos recortando todos para poderlos obtener, pero recuerda, esto es solo en creativo. Lo más gracioso es que si le ponemos la etiqueta de nombre Dinner Bone, literalmente se van a voltear y van a empezar a saltar boca abajo. Es algo bastante gracioso que funciona incluso si tienen un bloque adentro. El cubo de azufre funciona como una pelota, así que si le metemos por ejemplo un tronco adentro, empezará a rebotar bastante, como una pelota de fútbol. Pero ocurrirá lo contrario si en vez lo llenamos con un bloque de hierro. Si lo hacemos, el bloque se quedará bastante pesado de empujar. Será muy difícil empujarlo y caerá con gran impacto en el suelo. Como vemos aquí en pantalla, es bastante difícil de empujar. Pasa lo mismo con el bloque de lana, pero se comporta diferente en el aire. Cuando cae de una manera bastante lenta, como si estuviera flotando.
Si lo unimos con un bloque de panales, será pegajoso, lo que significa que cuando toque el suelo será difícil de empujar, ya que es como si estuviera pegado en él. Si le insertamos un bloque de hielo compacto, será como una pelota de hockey. Podremos empujarlo y en vez de rebotar se deslizará por el suelo igual que esta, creándonos un juego de hockey en Minecraft. Si queremos que se caliente podemos ponerle magma, pero espera, ¿viste cómo ese cerdito recibió daño cuando lo tocó? Precisamente, porque cuando está en este estado y si lo tocamos recibiremos daño porque nos estaremos quemando por él. Pero mi favorito es cuando le metemos un bloque de TNT adentro. Cuando hacemos esto y lo encendemos, podemos crear TNTs y funciona perfecto. Lo único es que es más lento, pero por supuesto que funciona. Qué divertido, ¿no? Si le metemos un bloque de champiñón rojo, será muy duro de empujar. Lo mismo pasa si es con un bloque de arena de almas. Podemos insertarle un bloque adentro si usamos un dispensador en él. Funciona con cualquier bloque. Y bueno, Minecraftianos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y por favor coméntenme qué harán ustedes con el cubo de azufre. Los comentarios más creativos recibirán corazón y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Espera, ¿quién habló sobre bloques rebotantes?